¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todas bien, todos bien. Eh, hola, hola. Confirmadme por favor si se ve bien y se escucha bien para asegurarme de que no tengo que hacer ningún cambio ni nada en la conexión. Y vamos esperando unos segundillos a que se vaya conectando más gente antes de empezar. Perfecto todo, María. Perfecto. Estupendo. Muy bien. Hola, Ges. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Perfecto, perfecto, estupendísimo, estupendísimo. Y si se escucha bien, pues todo guay. Perfecto, muchísimas gracias por el feedback. Pues nada, que cuando no se puede salir a la calle a hacer activismo, pues estamos obligados y estamos obligadas a tener que hacer activismo de otras formas. Hay que buscar otras fórmulas. Y, y bueno, pues se me ocurrió esta, esta charla bueno, que he dado en varios sitios desde hace un año y poco. Es una charla que preparé yo mismo, una especie de, bueno, no sé si llamarle conferencia o cómo llamarle, pero bueno, es un poquito aglutinar los diferentes argumentos y motivos desde un punto de vista ético y moral para poder plantearle a cualquier persona que no sea vegana para que entienda el veganismo como es, tal y como es realmente, y sobre todo para que, digamos, haga la conexión y empatice y se replantee sus hábitos para hacer el cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues preparé esta charla que, como digo, ya he dado en varios lugares, en alguna feria y demás. Y bueno, yo creo que puede ser una buena manera para que potenciar un poco el mensaje y el discurso de otras activistas y de otros activistas. Y, y también y principalmente para que haya alguien que al verla, al escucharla, pues como digo, haga ese clic y se veganice. Que al final eso es lo que es mi propósito como activista. Evidentemente mi objetivo es siempre veganizar, que la gente entienda que si quiere respetar a los animales solamente tiene una vía para hacerlo y es a través del veganismo, no con pasos intermedios. Los pasos intermedios lo que hacen es perpetuar la participación y la complicidad de la explotación animal y por tanto solamente hay una manera de poder, digamos, tener un impacto mínimo en nuestra sociedad que es especista de por sí hacia, por y para los animales. Bueno, pues pues si queréis esperamos un minutillo más a ver si se conecta más gente. También sé que poco a poco el confinamiento, aunque sigamos aquí en Cataluña, por ejemplo, fase cero, pero en la mayoría un poquito más de la mayoría del Estado español ya es fase uno y habrá más gente que tenga que desplazarse para trabajar y a lo mejor esta no es la mejor hora, pero bueno, como en otras ocasiones, pues lo dejaremos ahí en Stories 24 horas y si no ha salido mal a nivel de conexión, quiere decir, si no ha habido cortes ni nada y el vídeo ha estado más o menos aceptable, pues lo subiré al canal de YouTube, al humildísimo canal de YouTube que tengo y bueno, pues por si alguien quiere verlo entero, quiere verlo con más tranquilidad o si le apetece verlo con alguien que cree que le puede venir bien este, esta charlita, pues, pues para que lo tenga ahí a su disposición y que lo vea cuando le dé la gana, ¿vale? Bueno, pues si queréis vamos empezando, ya se irá uniendo gente o no, o os iréis todas y quedaré aquí hablando yo solo, pero bueno, al menos
el vídeo esté ahí disponible para cuando la gente pueda y le apetezca que lo quiera ver, ¿no? Bueno, principalmente hay algo que es fundamental y es imprescindible. Yo, basándome en mi propia experiencia, me di cuenta de que evidentemente la mayoría de la gente, la mayoría de nuestra sociedad y de nuestra cultura cree que le gustan los animales y que, bueno, pues que quiere que los animales estén bien, que estén felices y que, pues que puedan disfrutar de sus vidas, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues posiblemente porque los animales nos resultan simpáticos, nos provocan una sonrisa la mayoría de las veces en los que los vemos, ya sea en vivo, en directo, o bien a través de pues, televisión, películas, etcétera. Yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho mientras iba en el coche por la carretera ver en el monte a las vacas pastando, estar tumbadas ahí, ¿no? Me daban siempre una sensación de que eran felices, estaban relajadas, estaban súper tranquilas y sin embargo eran animales que están explotados. Son animales que están ahí en realidad haciendo una función que es la de pues unos engordar, para los pocos meses llevarlos al matadero, otras pues que para quedarse embarazadas o dar leche. Pero la sensación que a nosotros nos da, la sensación que a mí me da, y entiendo que a la mayoría de la gente le pasaba lo mismo, es que preferimos ver imágenes de animales, digamos, en positivo y no imágenes en negativo. No hay mucha gente, por decirlo así, que le guste ver imágenes sangrientas, en granjas, en mataderos. Son imágenes que suelen ser desagradables para casi todo el mundo. Suelen ser imágenes en las que la gente intenta taparse los ojos o mirar hacia otro lado. Entonces, de alguna forma, de manera inconsciente, estamos siendo empáticos y empáticas y creemos que queremos o entendemos la situación de ese animal. Si está aparentemente bien, nos da una sensación positiva, y si la imagen o el vídeo que estamos viendo es un animal que está mal, como por ejemplo, como decía, en granjas, en mataderos, pues evidentemente la sensación, esa negatividad nos llega a nosotros. Eso al final eso se llama empatía. Y la empatía es el saber ponernos en el lugar de los otros para poder entender cómo se sienten ante una situación determinada, ¿no? Una pregunta que yo haría y que yo hago mucho, es una pregunta muy bien rebuscada en contexto y en lo que es la frase, es ¿cuál es nuestra relación diaria con los animales? A mí, si esto me lo hubieran preguntado hace 10 años, por ejemplo, yo hubiera dicho que mi relación con los animales es maravillosa, empatía total y absoluta, defensa total y absoluta a ultranza de los animales. Si voy por la calle y veo un perro, le lanzo una sonrisa, quizás absurdamente esperando a que el perro me devuelva esa sonrisa. Y esa es la relación diaria que creemos que tenemos con los animales. Y sin embargo, nuestra relación diaria con los animales es la de agresión continua. ¿Por qué? Porque si la gran inmensa mayoría de las personas humanas consumen animales, están participando en la esclavitud y muerte de animales. Y si encima la gente come varias veces al día, pues evidentemente esa agresión es en varias ocasiones durante cada día, porque comemos varias veces al día. Pues esa es realmente nuestra relación diaria con los animales. Nuestros actos y nuestros hábitos conllevan nos llevan a unas consecuencias, y sobre todo lo que es el consumo de animales, el vestir animales, el participar en espectáculos con animales, en fiestas, el comprar productos que hayan sido testados en animales. Todo eso lo que conlleva es participar en la explotación animal y por lo tanto la esclavitud y muerte contra su voluntad de miles de millones de animales. Esa es nuestra relación diaria con los animales. Entonces hay que ser consciente
de que realmente, por mucho que digamos que nos gustan los animales y que queremos verlos bien y que somos unos defensores de los animales, eso hay que aplicarlo en nuestros hábitos diarios, en nuestra conducta y nuestras pautas cotidianas. La empatía, como decía, es algo fundamental para entender una injusticia. Cuando entendemos que alguien es víctima de una opresión, estamos siendo empáticos. Cuando alguien está comprendiendo que alguien está sufriendo en una situación determinada, estamos siendo empáticos. Es simplemente el hecho de ponernos en el lugar de los otros para entender cómo se sienten. Y eso es lo que primeramente tendríamos que, o tiene que hacer la gente que no es vegana, y es por un momento pensar si le gustaría estar en la situación de ese animal en la granja o en el matadero, ¿no? Más allá de que la granja sea una granja que permita estar al aire libre o simplemente encerrado. Al fin y al cabo, el cuerpo del animal se convierte en un objeto, en una herramienta de productividad, es un producto, y al aire libre o bajo techo está cumpliendo una misión para beneficio del ser humano. Bueno, dicho esto, y entendiendo que normalmente cuando se plantea esta pregunta a cualquier persona de ¿te gustaría cambiarte por uno de esos animales? La respuesta nuevamente es no. O sea, yo no querría estar en la situación de los animales. Ya debería de ser un suficiente motivo, un potente y fuerte motivo como para darnos cuenta de que eso no está bien. Y por lo tanto, si no está bien, tenemos que cambiar nuestras acciones, nuestros actos, nuestros hábitos, nuestra conducta, para que no tenga esas consecuencias negativas hacia, en este caso, los animales. Voy viendo, de vez en cuando, los que os conectáis y ponéis algún mensaje o algo. En teoría hay un cuadradito abajo con un interrogante para que podáis ir poniendo preguntas que queréis hacer. Igualmente, bueno, pues intentaré que la charla no se alargue mucho para que dé tiempo para que podáis pues, hacer vuestros comentarios, lanzar vuestras preguntas y demás. Pero si lo dejáis en la cajita de interrogante, para mí después será mucho más fácil de poder acudir a ellas y poder contestarlas. ¿Vale? Bueno, dicho y explicado lo del tema de la empatía, hay dos términos que suelen ser desconocidos para todo el mundo y que son fundamentales de que se entiendan. Para mí creo que es importantísimo, es primordial que a la gente le expliquemos lo que son el especismo y la sintiencia. Porque explicando lo que es el especismo y explicando lo que es la sintiencia, va a ser mucho más fácil entender de dónde viene, cómo viene y para qué viene el veganismo, ¿no? El especismo es la discriminación a los individuos de otra especie por el mero hecho de ser de otra especie y por lo tanto considerarlos inferiores a nosotros. Fue un término acuñado por Richard Ryder en 1970 y que podríamos, digamos, asociarlo, pero también para que sobre todo se entienda mejor, a otro tipo de injusticias que sí que tenemos mucho más en consideración y mucho más arraigado dentro de nuestro vocabulario y dentro de nuestra cultura, de nuestra sociedad, como son el racismo, el machismo, el clasismo, el capacitismo, todo lo que sea una discriminación a otros y a otras por el mero hecho de ser diferentes. El especismo es eso, es discriminar al resto de especies porque no pertenecen a la nuestra. Otra forma también de llamar al especismo es supremacismo, porque el humano suele ser supremacista, se considera superior a todo y a todos, ¿no? Es una discriminación
totalmente. Es que estaba leyendo aquí una pregunta. El vídeo estará, como digo, 24 horas disponibles en directo y creo que no hay opción de dejarlo en historias destacadas. Lo que haré después para que permanezca, esté perpetuado, será subirlo al canal de YouTube, como he hecho en anteriores vídeos, Sony. Gracias por el interés. Como decía, el especismo es una discriminación injustificada, pues nos creemos superiores al resto de una manera totalmente innecesaria. Los esclavizamos y los matamos contra su voluntad cuando esto no es para nada necesario. No necesitamos comer animales, no necesitamos abrigarnos con animales, no necesitamos divertirnos a costa de los animales, no necesitamos competir con los animales, no necesitamos trasladarnos con los animales y a día de hoy tampoco es necesario experimentar y avanzar científicamente con los animales. No es necesario. Una cosa es tener la capacidad de hacer algo y otra cosa es tener la necesidad de hacer algo, ¿no? Por lo tanto, el especismo, como digo, como cualquier otro tipo de discriminación, es algo que está injustificado porque es innecesario. Eso por un lado, el especismo. El otro dato importante es la sintiencia. La sintiencia es la capacidad de un individuo de poder sentir disponiendo de un sistema nervioso que está conectado a un cerebro. Es lo que llamamos sistema nervioso central, un sistema nervioso complejo. Es verdad que existen sistemas nerviosos simples que nos han llevado a la deducción de que esos animales también tienen la capacidad de sentir por diferentes estudios que se han hecho, ¿no? Pero básicamente la sintiencia está digamos, declarada oficialmente, por decirlo de alguna forma, desde la convención y la reunión de Cambridge de 2012 de los científicos, en donde, digamos, de una manera formal declararon a los otros animales con sistema nervioso seres sintientes. La sintiencia lo que tiene como característica es que ese individuo es consciente de sí mismo, por lo tanto disfruta y sufre de sus experiencias en la vida, aprende de ellas, al tener el cerebro aprende de ellas, y por lo tanto, al poder disfrutar y al poder sufrir, tiene intereses. Muchas veces, yo cuando intento explicar esto, algunas veces la primera respuesta que me dan es: hombre, ¿cómo va a tener el animal un interés? No, intereses tenemos nosotros, los humanos, que somos los inteligentes, los que queremos casarnos, comprar una casa, tener hijos, comprarnos un coche. No. Interés es salir a tomar el sol si tienes algo de frío. Interés es cobijarte en un techo o debajo de un árbol para resguardarte de la lluvia. Interés es ir a buscar comida cuando tienes hambre. Esos son intereses. El problema del ser humano es que ha encontrado otro tipo de intereses que no son los básicos. Los animales son animales que tienen, digamos, unas necesidades muy básicas. Por suerte o por desgracia, quizás por su nivel intelectual, en donde lo único que quieren es descansar, dormir, comer para estar alimentados, jugar y poco más. No necesitan mucho más. Nosotros somos los que estamos encontrando a través de nuestro egoísmo no necesidades, sino intereses continuos, más caprichosos, más caprichos que necesidades, por decirlo de alguna forma. Entonces, es como cuando hablamos de los derechos de los animales. ¿Cuáles son los derechos de los animales que exigimos y por los que luchamos los activistas por la liberación animal? Pues dos derechos básicos, que son el derecho a la vida y el derecho a la libertad, que son los derechos básicos y principales que nosotros como humanos también exigimos para nosotros mismos. Lo que pasa es que nos hemos inventado pues el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, que son todos totalmente legítimos y necesarios, pero también por el estilo de vida
que hemos logrado alcanzar a día de hoy, en pleno siglo XXI, en el que estamos ahora mismo, ¿no? Los animales son mucho más básicos y solo necesitan cosas esenciales viviendo en la naturaleza. Y eso es lo mínimo que nosotros trabajamos para que puedan recuperarlo, ¿no? El derecho, como digo, el derecho básico y fundamental de la vida y el derecho básico y fundamental de poder vivir libre. Esos son los intereses de los animales. Al final es vivir, poder disfrutar de sus vidas, como nos pasa a nosotros, e intentar huir de los sufrimientos. La sintiencia lo que hace es que, al tener un sistema nervioso conectado a un cerebro, el cerebro traduce e interpreta todas nuestras experiencias. Y estoy englobando a los humanos como animal sintiente también. Cuando a un gato le tiras una colilla, y ahora el ejemplo de la colilla la utilizaré después para hablar de las plantas, cuando a un gato le tiras una colilla, el gato quizás lo primero que hace es mirar a ver si es algo de comida. Se acerca, lo huele, lo ve, detecta que no es comida y se olvida. Si le vuelves a tirar una colilla, el gato ya no se va a volver a acercar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ya aprendió de una experiencia con esa colilla, sabe que no es comida y por tanto ya no le interesa, ya no se acerca a ella. Los seres sintientes vamos aprendiendo de nuestras propias experiencias para el futuro. Cuando algo nos provoca miedo, es un mecanismo de defensa que lo que hacemos es que al aprender de ello, pues lo intentaremos evitar en el futuro. Y cuando algo nos es agradable y hemos disfrutado con algo, con alguien, con una experiencia, pues al aprender de ella intentamos volver a poder disfrutarla, ¿no? Poder repetirla otra vez. Al final esos son intereses, disfrutar y sufrir. Y cuando aprendemos de algo bueno, pues intentar poder repetirlo. Y cuando aprendemos de algo malo, pues intentar evitarlo en el futuro. Es algo que es muy sencillo cuando nosotros nos ponemos en esas situaciones y reflexionamos sobre ellas. Como decía antes, en la convención de científicos, donde estaba, por ejemplo, pues Stephen Hawking, ¿no? Que es uno de los más conocidos, el famoso científico que va en silla de ruedas, declararon a los animales como seres sintientes y no cosas, no objetos, ¿no? No atienden a estímulos automáticos, por lo tanto sienten y eso quiere decir que tienen conciencia, exactamente igual que los animales humanos y exactamente igual que nosotros, ¿no? Sentir significa poder sufrir, por lo que moralmente no hay ningún tipo de justificación en hacer daño a un ser consciente. Entendemos a un ser consciente que es inocente y que no ha merecido, porque no ha hecho nada para ganarse, digamos, ese sufrimiento, ese daño o ese perjuicio. ¿Qué ha hecho un cerdo obligado a nacer en una granja, obligado a tener que engordar durante 5 o 6 meses y condenado a morir en un matadero con solo 6 meses de vida cuando puede vivir 15 años en libertad? ¿Qué ha hecho él para merecer ese tipo de vida y ese final? Absolutamente nada. No estamos hablando de gente que son condenadas a una cadena perpetua o a la silla eléctrica porque hayan cometido algún tipo de delito. Los animales son seres inocentes que no merecen todo lo que les estamos haciendo. No merecen nada de lo que les estemos haciendo que le provoque un perjuicio, ¿no? Y es muy fácil de entender esto en cuanto a lo que es la sintiencia para y por todos los animales, cuando nos es muy fácil entender e interpretar de que animales muy cercanos a nosotros, como los perros y los gatos, son capaces de sentir, porque sufren y disfrutan de sus vidas, ¿no? Pues de la misma manera que pueden sufrir y disfrutar de sus vidas los perros y los gatos, también pueden sufrir y disfrutar de sus vidas las vacas, las gallinas, los cerdos, las cabras o las ovejas, entre otros, ¿no? Cuando hablamos de especismo, que hablamos de una discriminación injustificada, y cuando hablamos de sintiencia, tenemos que entender que son dos términos tremendamente relevantes para entender el veganismo, para considerar el veganismo como algo
moralmente relevante, ¿no? La capacidad de sentir, es decir, el que un individuo pueda sufrir, es lo que determina que nosotros tengamos esa obligación moral de no realizar ningún acto en que pueda provocar ese daño a otros. No solo entre los humanos, sino también hacia los otros animales, los animales no humanos. No debemos de tomar como un valor moral ni la inteligencia, ni el estatus social, ni el sexo, ni la raza, ni el lugar de origen. Es la sintiencia. Por eso muchas veces cuando se dice lo de hay que respetar a todos los seres vivos. Ojo, el respeto desde un punto de vista ético debe ir dirigido siempre a los seres que tienen esa capacidad de sentir, es decir, los que pueden sufrir. Las plantas son seres vivos y evidentemente, a poder ser, hay que respetar a ese ser vivo, pero tenemos que tener en cuenta de que no son seres sintientes, por lo tanto no sufren una acción por nuestra parte. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque el matiz de ser vivo o ser sintiente es un matiz suficientemente grande e importante para tener en cuenta de dónde viene y por qué se origina el veganismo. Lo que está claro es que sentir nos hace iguales. Por muy diferentes que seamos, entre humanos por género, por raza, por estatus social, y entre animales, humanos y no humanos, por las diferencias evidentemente físicas que nos puedan diferenciar. La sintiencia es lo que nos une, la sintiencia es lo que nos hace ser totalmente iguales, ¿no? Ya mismo, por ejemplo, tengo aquí delante una foto de un ternero con 4 cachorros de huskies. Están los 5 mulliditos en paja, ¿no? Y habréis visto muchos vídeos y muchas imágenes, muchas fotos de animales de especies completamente diferentes y que interactúan entre ellos con un respeto y con una empatía que nos sorprende, pero es que es así como deberíamos de ser, ¿no? Es así como deberíamos de actuar con respecto al resto de animales. Igual que a nivel ético tenemos muy claro, y eso sí que se difunde y se promueve en las escuelas desde pequeñitos, nos enseñan de que hay que respetar al prójimo, de que nuestra libertad acaba donde empieza el de al lado y cosas de este tipo, ¿no? Siempre cosas totalmente limitadas al ser humano y que no nos dan o no nos dejan tener en consideración al resto de animales. Solamente a unos cuantos y de manera bastante, ¿cómo decir? Bastante limitada, porque aunque a todo el mundo le gusten los perros y a todo el mundo le gusten los gatos, o a casi todo el mundo le gusten los perros y los gatos, desgraciadamente sabemos que hay también gente, demasiada, pues que le hace daño y que digamos, los explota y les hace auténticas barbaridades, ¿no? Bueno, pues nada, sí, sentirnos hace iguales es también una frase que es verdad, Jessica lo resume bastante, ¿no? Bueno, otra cosa que también es muy importante en tener en cuenta es el sentido de la propiedad. Si yo, por ejemplo, planteo aquí, sobre todo a las mujeres, que soléis ser el 70 o el 80% de las que participan y suelen estar activas para ayudar a los animales. Si a las mujeres digo, ¿cuál es la base fundamental del feminismo? ¿No? Pues el de no... el de evitar sentirse como una propiedad, ¿no? O no dejarse sentirse ser una propiedad del hombre. El ser humano tiene la obsesiva necesidad de considerar todo suyo. Para el ser humano, todo y todos son de su propiedad. Y por lo tanto eso le permite o le hace creer verse con el derecho de poder hacer con todo y con todos lo que le venga en gana, ¿no?
La diferencia es que yo me puedo comprar un móvil o me pueden regalar un móvil y ese móvil es mío y es de mi propiedad, ¿no? Yo puedo comprar una casa o puedo comprar un piso o puedo alquilar y considerarlo de mi propiedad. Pero si no son objetos, no podemos considerar a nadie una propiedad. Ni un perro es nuestro, ni un gato es nuestro, ni un cerdo es nuestro, ni una oveja es nuestra, ni una vaca es nuestra, ni una gallina es nuestra. Los animales no son productos, los animales no son objetos y como no son cosas, no podemos considerarlo de nuestra propiedad. El ser humano tiene que dejar de entender que tiene que dejar de creer, perdón, tiene que empezar a entender que debe de dejar de creer, de pensar que los animales pueden ser de nuestra propiedad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa macabra frase de la maté porque era mía? No, es que no era tuya. Y como no es tuya, no puedes hacer lo que te venga en gana, y mucho menos provocar un dolor, un sufrimiento o simplemente un perjuicio. Y aunque le hayamos dado una vida súper idílica a un animal durante unos meses, tenemos que tener en cuenta que por muy bien que hayamos creído que hemos tratado a un animal en una granja, si lo matamos a los 6 meses, lo hacemos primero contra su voluntad y en segundo lugar, en una esperanza de vida de 15 años, matarlo con 6 meses, ¿dónde está el buen trato ahí? ¿Dónde está la consideración del animal como tal? ¿Dónde está el tener en cuenta los intereses del animal? Vuelvo a lo que decía antes. Si los animales tienen intereses, que es vivir y disfrutar de su vida y de sus experiencias y no sufrir, evidentemente no es tratar bien a un animal cuando lo obligamos a subir a un camión que lo va a llevar no en clase business precisamente, sino de pie y dándose golpes con sus semejantes y entre orines y heces hacia el matadero, obligarle a bajar del camión para entrar en el matadero, obligarle a entrar al matadero y obligarle a entrar en un pasillo en donde le van a cortar el cuello contra su voluntad. Eso no es tratar bien a nadie. Y eso no es una muerte digna para nadie. Empatía. Si nos ponemos en el lugar de ese animal, ¿cómo nos gustaría que nos mataran a nosotros? ¿Cómo aceptaríamos nosotros una muerte digna contra nuestra voluntad cuando nosotros lo que queremos es vivir? De ninguna manera. Sí, Ana, la propiedad es una de las principales bases de la explotación humana y del resto de animales, efectivamente. O sea, aparte de la sintiencia y del especismo, hay que tener en cuenta lo del sentido de la propiedad, ¿no? Y bueno, el especismo ha creado una estructura sistemática que explota animales para nuestro beneficio, matando a 3.000 animales sintientes por segundo en todo el mundo. Eso significa 180.000 animales por minuto, 10 millones de animales cada hora, 259 millones de animales al día y más de 90.000 millones de animales terrestres al año. Estamos hablando de unos 90.000 millones de animales terrestres que matamos según cifras oficiales de la FAO, de la ONU, en mataderos. Ahí no se cuentan otros animales que son abandonados, que son colgados, que son asesinados fuera de los mataderos. Y tenemos que tener en cuenta también los animales acuáticos. Los animales de mar y de agua son asesinados unos 3 billones de animales al año. Bueno, la explotación animal. Como veis, no estoy utilizando nunca la expresión maltrato animal. El problema de no utilizar el problema de utilizar este tipo de expresiones es que la sociedad actual piensa que maltratar a un animal es dejar a un perro en un balcón al sol, sin agua y con comida. Evidentemente lo es. Pero no piensa que es maltrato el rajarle el cuello en un matadero. Por tanto, digamos que la expresión o la frase maltrato animal, desde mi punto de vista, está secuestrada. Está secuestrada y se le ha cambiado el significado real que tendría que tener a día de hoy. Entonces yo hablo de explotación animal, siempre hablo de explotación animal. Hablo de lo que es usar a los animales para sacar un beneficio, usar a los animales contra su voluntad, sin consenso, para sacarle un beneficio y desecharlos una vez que ya no nos sirven. Sí, Inaroura, efectivamente. Mucha gente cree que las corridas de toros son crueles
Y sobre todo no tienen en cuenta pues todos esos animales que son muchísimo más en número que mueren en los mataderos, ¿no? Y que son esclavizados en las granjas. Los toros de lidia son esclavizados en dehesas y luego son asesinados torturándolos en una plaza de toros. Pero también hay toros que corren en los Sanfermines y luego van al matadero. Y es curioso que la gente crea que debe de defender a los toros y sin embargo pagar para que maten y comerse a sus hermanas, a sus madres y a sus hijas, las vacas y las terneras, ¿no? Nurka, no sé qué tipo de publicaciones te refieres, pero sí, me hago cargo de que hay veces que entra gente a nuestras publicaciones en donde discrepan de lo que pensamos y opinamos y no solo lo hacen discrepando, sino que además lo hacen insultando y menospreciando. Pero bueno, cada uno está a su nivel, ¿no? Explotación animal. Tipos de explotación animal. Pues está consumo, está vestimenta, está transporte, tracción, arrastre, caza, pesca, competición, exposición, entrenamiento y experimentación. La persona vegana debe de evitar a toda costa contribuir a todo este tipo de explotación. Cuando alguien nos dice es que el vegano el veganismo es una mentira, es una doble moral, porque es imposible que un vegano no mate animales. Efectivamente, es verdad, es imposible que yo pueda evitar matar a alguna hormiga o que vaya con el coche y que mate algún insecto o incluso que atropelle a algún animal, como también puede ser inevitable que yo algún día, nunca me ha pasado, pero me podría pasar porque le ha pasado a otras personas que incluso atropelle a un humano o a una humana y la mate. Es algo que puede ocurrir, es muy probable en este mundo en el que vivimos. Pero en este mundo en el que vivimos, de alguna forma, sí tenemos medios, recursos, conocimientos y capacidades para intentar, con nuestros actos, tener el mínimo impacto posible negativo contra los animales. Y eso es el veganismo. El veganismo no es ser perfecto al 100%, como respetuoso hacia los animales, porque vivimos en un mundo en que desgraciadamente es imposible hacerlo de manera perfecta, pero sí es la que tiene el menor impacto contra los animales. Por lo tanto, es una obligación moral, si queremos respetarlos, el hecho de hacernos veganos o de ser vegano. Sí, sí, efectivamente. Sobre el respeto a los animales, el veganismo, como si fuéramos radicales terroristas. Es que radicales sí que somos, en el sentido de que, bueno, atacamos un problema, que es el especismo, lo atacamos desde la raíz. Eso es lo que significa radical. Cuando nos hablan de extremismo, pues yo le pongo una imagen de un animal que está siendo a punto de ser degollado en un matadero y entonces digo, ¿qué es extremista? ¿Lo que tú pagas para que hagan o lo que yo no participo para que no le hagan? Eso es lo que hay que hacer. Explotar animales es usarlos para beneficio humano. Muchas veces la gente dice, hombre, pero yo tengo gallinas y yo no las exploto. Si coges sus huevos y te los comes o los vendes, las estás explotando. Explotar es usar a un animal, cosificarlo, para sacarle un beneficio. No tiene por qué haber una violencia explícita. Esto viene a ser un poco también con lo que decía con lo del tema de la expresión de maltrato animal, ¿no? Usar un animal es anularlo como individuo. Es, como decía, cosificarlo, convertirlo en un objeto y hacerlo para conseguir nuestros propios fines. Y cuando hacemos esto, lo que hacemos es priorizar nuestros intereses a los intereses del animal. Si adoptamos un pastor alemán para que nos guarde la casa, para que nos haga de guardián de la casa, ¿lo estaríamos explotando o no lo estaríamos explotando? Pues sí, lo estaríamos explotando. En realidad, a cambio de agua y comida, le estaríamos pidiendo que hiciera una función. Le estaríamos dando una casa o un hogar o bueno, una zona de supuesto confort y seguridad, pero a cambio de que haga una función.
Yo he hablado con gente que dice, no, sí, claro, yo fui a adoptar a un perro para que me hiciera de perro guardián en la casa, pero luego no ladraba y tal, entonces tuvimos que descambiarlo, como el que se compra una tostadora, no funciona, o el microondas y va con el ticket a cambiarlo, ¿no? Porque no funciona, ¿no? Al final, cuando consideras a un animal un objeto del que pretendes que te haga un servicio, una función, lo estás utilizando. Y a nadie nos gusta que nos utilicen. A nadie nos gusta que nos utilicen. Por lo tanto, si hay algo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, nuestra responsabilidad y obligación moral es no hacer eso mismo con los demás. Bueno, pues muchas veces el planteamiento de la gente, cuando hablamos de la explotación, es, bueno, pero ¿y si los tratamos bien? Ya lo he comentado antes. Vamos a suponer una vida idílica de un cerdo durante 6 meses, o de una vaca durante 4 años, o de un ternero durante 9 meses, o de un pollo 2 meses, o de un cerdo, un cordero, un cerdo lechal, un cordero de 2 meses. Una vida idílica, la mejor vida de todas, caricias, comida de primerísima calidad, puede entrar y salir de la granja cuando le dé la gana. Pero ¿y la mayor traición que puede ser que para ese animal, con la persona que se supone que tiene confianza y de la que confía y que lo manda al matadero? ¿Cómo se puede considerar que ese animal ha sido bien tratado? Ha sido bien tratado durante unos meses cuando puede vivir un montón de años y luego se le manda al matadero para que muera contra su voluntad. ¿Dónde está el buen trato ahí? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros siendo conscientes de que hemos sido utilizados, hemos sido engañados y por lo tanto hemos sido traicionados por alguien en quien confiábamos para que nos hagan lo peor que podríamos considerar que nos hicieran, que es acabar con nuestra vida? ¿Qué es lo que más valoramos nosotros como seres sintientes? Nuestra vida. ¿Y qué es lo que queremos en nuestra vida? Disfrutar de ella, ¿no? ¿De qué sirve decir si hemos tratado muy bien al animal y luego matarlo, que es una excusa para justificar que está bien el hecho de matar a un animal, porque durante un tiempo de su vida, un pequeño periodo de su vida, lo hemos tratado muy bien? No tiene ningún sentido. ¿Cuál es, para que os deis cuenta o para que se dé cuenta la gente, los que están en contra de la tauromaquia? Yo salto mucho con esa pregunta para decir, después de que me digan esto, que me saquen este argumento, ¿estás en contra de la tauromaquia? Lo normal es que me digan que sí, que está en contra de la tauromaquia, porque la mayoría de la sociedad está en contra de la tauromaquia. Pues date cuenta de que me estás diciendo exactamente lo mismo que defienden los taurinos. Los taurinos, ¿qué dicen? Los toros viven como reyes, viven mejor que nosotros, los queremos muchísimo, los amamos muchísimo, viven como reyes. ¿Y luego qué? Los traicionáis, los matáis, los torturáis y les quitáis la vida contra su voluntad. Es la misma excusa, es el mismo pretexto. ¿Cómo puedes tú justificarte de una manera en la que a la vez estás en contra de ese argumento para otro tipo de explotación? Pues por muy bien que les tratemos, mientras los explotamos, una vez dejen de servirnos, irán al matadero y, por lo tanto, los estamos traicionando. Cuando traicionamos a alguien, lo estamos tratando bien, ¿verdad que no? Usar a los animales es privarles de su libertad, esclavizarlos y obligarles a estar siempre a nuestra disposición, ya sea al aire libre o encerrados, como os comentaba antes, ¿no? Y por lo tanto no hay una justificación desde un punto de vista ético en el que matar a un inocente quiera vivir pueda estar justificado, ¿no? Ningún animal quiere morir, ninguno. Todos quieren vivir. Es su principal interés. Estáis diciendo... Alex Arbois, sí, yo entiendo lo que dices porque la monta de caballos y la cría de caballos es una de las explotaciones que están más normalizadas, pero siento decirte que usar a un animal es explotarlo. Usar a un animal para sacarle un beneficio. El ser humano no necesita montar a caballo para vivir. Cuando hacemos un acto, cuando hacemos una acción, cuando realizamos una acción, tenemos que tener en cuenta si
la necesitamos hacer para sobrevivir o simplemente la hacemos porque nos gusta y disfrutamos con ella. Te podría contar muchísimos casos de caballos que son rescatados por los santuarios, en donde los animales tienen muchos problemas de espalda por haber sido montados, muchos problemas de espalda por haber sido cargados. Y los animales, los caballos, como cualquier otro animal, no han venido a este mundo a darle un servicio al ser humano. Ningún animal ha venido a este mundo a dar un servicio al ser humano. Todos los animales tienen sus propios intereses y ningún animal hemos venido a este mundo a tener que estar cargando a nadie cuando se le antoja, cuando le apetece y porque le apetece. Entonces, sí, lamento decirte que aunque, ya digo, es un tipo de explotación que está muy normalizado y que está muy bien visto porque creemos que el animal disfruta corriendo y llevando a alguien encima, además, a la larga es una consecuencia, tiene una consecuencia negativa para ese caballo o para esa yegua. Los caballos los explotamos para paseos, los explotamos para carreras, los explotamos para diferentes tipos de competición, los explotamos para consumo, también se come caballo. Y todo lo que es usar a un animal para sacarle un beneficio desde el punto de vista humano es un tipo de explotación. En mayor o menor grado de violencia, en mayor o menor grado de ese tipo de maltrato a lo que la gente suele estar acostumbrada a entender como concepto y como término. Pero lamento decir que si tienes caballos y los utilizas si los utilizas para montar encima de ellos y para correr y para pasear y demás, y encima, si es además con beneficio económico, lamento decirte que eso es un tipo de explotación. Es como si yo adoptara una perra y la tuviera para criar, por muy bien que la cuide, por mucho que yo quiera amar a ese animal, la estoy utilizando para sacarle un beneficio. Y montar a caballo es un beneficio humano que no necesitamos. Como decía antes, uno de los tipos de explotación es el transporte, el arrastre, la tracción, y es totalmente innecesario. Por lo tanto, bueno, yo desde aquí te animo a que cambies esa perspectiva, esa visión y esa opinión para no ver a los animales como un objeto para tu disfrutar o para disfrutar bueno, pues que los animales lo que quieren es vivir libres y de manera salvaje, sobre todo los caballos, ¿no? Alex Bosch, si es que ya te digo que no necesito ver tu Instagram, no tengo ningún problema en ver tu Instagram, pero es que mientras tú me digas que montas en uno de tus caballos, ya es una forma de explotarlo, porque ya es una forma de utilizarlo para tú beneficiarte, aunque sea beneficio no económico, sino simplemente placentero de disfrutar de una acción. Los animales tienen unas capacidades que nosotros los humanos nos aprovechamos de esas capacidades. Nos aprovechamos de los animales que ponen huevos, nos aprovechamos de otros animales que ponen leche, nos aprovechamos de animales que son fuertes y pueden aguantar el peso para hacer diferentes tipos de cosas. Y el ser humano descubrió en su día que era muy placentero montar a caballo y darse un paseo con él o hacer carreras con ellos. Lo estás cosificando, estás considerando al animal un objeto para tú hacer algo no con él, que evidentemente es con él, pero si no es para ti, en realidad es para ti. Que tú montes a caballo, estás priorizando un interés tuyo, un capricho tuyo, y no estás priorizando el interés del caballo. Pero bueno, tampoco quiero monopolizar no quiero monopolizar este tema aquí, creo que ha quedado bastante clara, no mi postura, sino la postura del veganismo con respecto a lo que es la explotación animal en general y la explotación de los caballos en concreto. Y entonces, bueno, es que son -10, me hubiera gustado terminar la charla en 1 hora y va a ser imposible y voy a seguir. Entonces, ya te digo, usar un animal para beneficio propio es explotarlo. Aunque no le pegues, aunque no lo dejes sin comer 3 días, lo estás explotando. Tenemos que entender que debemos de dejar de considerar a los animales como objetos para nuestros beneficios, para nuestros intereses, para nuestros placeres y para nuestros caprichos.
que no están aquí para servirnos, están aquí con nosotros y no para nosotros. Lo que decía antes, como no nos gusta que nos utilicen, no debemos de utilizar a los demás, sean humanos o no humanos. Y por tanto, lo que es necesario entender es que lo moralmente relevante es el uso y no el trato. ¿Por qué? Porque evidentemente a la gente hay que tratarla bien, a las personas hay que tratarlas bien, a los animales que también son personas no humanas, hay que tratarlos bien. Pero el problema de la explotación animal es que esclavizamos a los animales, los convertimos en objetos que tienen que estar para nuestro servicio, ¿no? Es orden y mandato, orden y sumisión. Por lo tanto, lo importante es que entendamos la explotación animal como una esclavitud. Y entonces el problema de la esclavitud no es el tipo de esclavitud, sino la esclavitud en sí misma. Si esclavizas a alguien, por muy bien que digas que le tratas, lo estás esclavizando. Y a nadie nos gusta que nos esclavicen, ¿verdad? Entonces, como somos empáticos, como decíamos antes, y nos ponemos en el lugar de los otros, queremos ser libres, queremos poder actuar y vivir nuestras vidas en plena libertad, pues lo que tenemos que hacer es dejar que los demás también puedan ser libres. Consumimos animales por 4 motivos principales: sabor, conveniencia, hábito y tradición. Sabor, evidentemente. Yo cuando la gente me empieza a poner excusas de que no, pero es que claro, es que si dejáramos de comer animales, habría muchos animales sueltos, porque es que no sé qué, la biodiversidad, es que el ecosistema, es que... Mira, yo cuando comía jamón, que era una cosa que me gustaba mucho, bueno, y el sabor, sigo diciendo que me gusta, lo que pasa es que hace ya mucho tiempo que no lo consumo. Pero yo cuando comía jamón, cuando comía marisco, cuando comía entrecot o solomillos o filetes, yo no pensaba en todo ese tipo de cosas. Yo comía porque me gustaba. Y había un tipo de carne que no me gustaba y por tanto no la consumía. Entonces el sabor es algo fundamental para entender y ser conscientes y sinceros con nosotros mismos y con nosotras mismas para entender por qué comemos animales. Comemos animales porque nos gusta su sabor. Consumimos animales porque nos conviene en cuanto al momento, al rato placentero de disfrutar de ese sabor, la conveniencia del consumo de animales porque es nuestro negocio, bueno, nos conviene porque también lo justificamos y por lo tanto es una forma también de convenirnos, ¿no? El hábito es evidente. Nos han enseñado a normalizar algo que hacemos varias veces al día y por lo tanto es un hábito. Desayunamos, almorzamos, comemos, merendamos, cenamos y por tanto ahí entra mucho en el plato y en los vasos, entra mucho ingrediente animal. Entonces es un hábito. Y también es una tradición porque hay reuniones familiares en donde se queda para comer algo determinado, ¿no? Como por ejemplo las cenas de Navidad, ¿no? Las comidas de Navidad, sin ir más lejos, ¿no? O cuando, por ejemplo, quedamos para comer para celebrar un cumpleaños y hay una tarta y normalmente pues se utiliza huevo y lácteos, ¿no? Para ese producto de repostería. Entonces, bueno, sí, no sé si es que alguien haya dicho algo de... bueno, lo del respeto, sí, respeta a mí, que yo no voy a respetar lo que tú estás promulgando, ¿no? Pero bueno, principalmente son esos los 4 motivos que hace que consumamos animales. Y es muy importante: sabor, conveniencia, hábito y tradición. Y matamos a los animales para consumirlos, una esperanza de vida que tienen, los matamos a un 5 o a un 10%. Es como si a nosotros nos dijeran, oye,
te voy a criar durante 10 o 15 años, te voy a tratar muy bien, pero tú me tienes que dar a cambio algo y luego ya cuando tengas 15 años o así, que ya no me vas a servir, necesitaré a alguien más joven que empiece otra vez desde cero, como lo hiciste tú en su día, pues ya te mandaré al matadero y te mataré de la manera más indolora posible, en donde tú sufras lo menos posible, no te preocupes por ello y demás, ¿no? Por eso insisto en que es muy importante tener en cuenta, tener claro de que no es una cuestión de trato, sino que es una cuestión del uso. Yo no debo de usar a nadie porque a mí no me gusta que me usen a mí. Si a mí me están usando, no me están dando libertad, ¿vale? Que he leído algo, que he leído... a ver, bueno, es que insisto, la palabra maltrato es algo que es muy relativo. Maltratamos a alguien a quien estamos explotando y a quien estamos utilizando por nuestra conveniencia. En fin, lo que decía. El ternero muere con 6 o 9 meses cuando puede vivir 25 años. La vaca muere con 4 o 5 años cuando puede vivir 25 años. La cerda muere con 4 años cuando puede vivir 15 años. El cerdo puede morir con 2 meses o 6 meses y cuando puede vivir 15 años. El cordero muere con 2 meses cuando puede vivir también 14, 15 años o 13 años. La oveja morirá con 4, 5, 6 años cuando puede vivir unos 14 años. La gallina, los pollos pueden morir con 2 meses o con un mes o con un día, los pollitos macho, cuando podrían vivir 12 años. La gallina morirá entre 1 y 2 años cuando puede vivir unos 12 o 13 años. Por muy bien que les tratemos, ¿qué derecho tenemos nosotros de usarlos, exprimirlos al máximo, tanto psicológica como físicamente, y después obligarlos a morir en el matadero? ¿Estaría justificado que alguien nos obligara a morir con 15 años después de habernos utilizado y por lo tanto explotado, cuando tenemos una esperanza de vida de 80 años, de unos 80 años? ¿Verdad que no sería justo? Pues lo mismo exactamente con los animales. Chicos y chicas, son las 6. En breve Instagram me corta el directo y tengo que reconectarme, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es finalizar este directo y vuelvo a empezar otro nuevo para seguir con la charla que se está alargando más de lo que pensaba que se iba a alargar. Espero que no esté siendo... espero que no sea un tostón esta charla, que esté siendo interesante. Y nada, lo dicho, finalizo y vuelvo a conectarme para que os reconectéis todas y todos, ¿vale? Venga, hasta ahora.